Buenos días. Muchas gracias. Agradezco al comité coordinador del curso y a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Patología. Bueno, en esta ocasión me pidieron que hablara de escrutinio, diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular. Yo creo que ya han escuchado a lo largo del curso varias veces que muchas de las causas de enfermedad hepática crónica que pueden culminar en cirrosis son el principal factor de riesgo para carcinoma hepatocelular, por lo que introduzco con la definición de escrutinio. El escrutinio para carcinoma hepatocelular pues se define como una identificación de una enfermedad no sintomática en un grupo de alto riesgo para esta enfermedad por medio de exámenes que se realizan de manera rápida y fácilmente. El escrutinio de manera seriada se llama vigilancia y es lo que se recomienda hacer en los pacientes con cirrosis, que son el principal grupo de riesgo. Los cirróticos de cualquier etiología son el principal de riesgo para desarrollo de carcinoma hepatocelular. Ya las guías previas nos definían que si era por hepatitis B, por hepatitis C, por hemocromatosis, cirrosis biliar primaria. La verdad es que la cirrosis de cualquier etiología es el principal factor de riesgo. Ahora, no cualquier cirrótico se recomienda que se vigile. Tenemos que vigilar los pacientes a los que sí les podemos ofrecer algún tipo de tratamiento, y estamos hablando de cirróticos que tienen una reserva conservada estadio A de Child o estadio B de Child. El paciente en estadio C de Child o terminal, pues muy probablemente no va a tolerar algún tratamiento que podamos ofrecer, ya sea farmacológico, quirúrgico o locorregional, a menos que se encuentre en un programa de trasplante en donde recibirá doble ventaja si todas las cosas salen bien. Se va a curar el tumor y se va a curar el principal factor de riesgo, que es la cirrosis. Sabemos que la infección crónica por virus de hepatitis B también es un factor de riesgo para carcinoma hepatocelular, aunque no haya cirrosis, y eso deberemos tomarlo en cuenta. Afortunadamente en México, nuestro país no es un país de alta prevalencia para hepatitis B, pero sí identificamos un paciente con hepatitis B, tenemos que saber que tiene el riesgo incrementado aunque no tenga cirrosis. Y se documentó también que la fibrosis avanzada en hepatitis C también incrementa el riesgo para desarrollo de hepatocarcinoma. Por eso estos son los grupos claramente identificados en quienes se recomienda hacer vigilancia. ¿Y cuál es el mecanismo de vigilancia recomendado? Pues ustedes pueden ver que el común de las 3 guías internacionales, como es la Asia-Pacífico, la europea y la americana, recomiendan que la vigilancia se realice con ultrasonido transabdominal y uso de alfa-fetoproteína de manera opcional. El intervalo debe ser de cada 6 meses. Podemos o no usar alfa-fetoproteína, y este punto de discusión se debe a que en Europa se insistió mucho que no debíamos usar alfa-fetoproteína porque podía haber falsos positivos, pero en América y en nuestro país, si nosotros pedimos un ultrasonido de la calle, como le decimos, pues es muy probable que no nos identifiquen un tumor temprano. Y por el contrario, si tenemos una población cautiva, como puede ser en el Seguro Social, donde estamos nosotros y si manejamos un paciente con 15 de alfa-fetoproteína de manera constante y de pronto se va a 30 y a 80, eso justificaría hacer una investigación más dirigida. En conclusión, ultrasonido semestral es la recomendación aceptada con algunas modificaciones de acuerdo al contexto individual que nos encontremos con nuestro paciente. Ahora, si encontramos algo alterado en ultrasonido, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es donde entra el algoritmo diagnóstico. Ya no salimos del escrutinio, ya no salimos de vigilancia, entonces ya tenemos que hacer algo diagnóstico. Si en el ultrasonido nos están reportando un nódulo menor a 1 centímetro, está justificado hacer lo que se llama vigilancia acordada. ¿Por qué? Porque los nódulos menores a 1 centímetro es muy probable que se traten de nódulos de regeneración que desaparecerán con el tiempo. Y la vigilancia acordada es repetir el ultrasonido en 3 meses. Si el nódulo desaparece, no nos preocupamos, volvemos a una vigilancia convencional. Por el contrario, si hay un cambio o incremento en el tamaño del nódulo, tenemos que pasar al algoritmo diagnóstico que
incluye realizar un estudio dinámico de 4 fases, sea tomografía o resonancia. No hay una recomendación de una sobre otra. Lo más importante es que sepamos qué nos funciona mejor a nosotros y en el centro donde trabajamos. Donde trabaja una servidora es muy eficiente la tomografía, se hace un buen estudio y podemos lograr el diagnóstico en la mayoría de los casos. El porcentaje de los pacientes que no muestran datos característicos por imagen podrán requerir biopsia, pero afortunadamente en la gran mayoría de los casos podemos lograr diagnóstico por imagen. Y hay una resonancia en donde vemos la imagen característica de hepatocarcinoma, una lesión hipodensa en la fase simple que realza en la fase arterial y que lava o en la fase portal o en la fase tardía. ¿Y por qué podemos asegurar que podemos realizar el diagnóstico con imagen? Pues porque traduce la fisiopatología del tumor. El hepatocarcinoma depende del desarrollo de arteriolas de neoformación para nutrir el tumor y no hay formación de vasos portales. Eso explica la imagen característica del tumor. En el contexto de un hígado con cirrosis, sin lesiones previas, esto es patognomónico y de hecho las mismas asociaciones, la Sociedad de Oncología Médica Europea ya ha aceptado que no es un requisito hacer una biopsia para llegar al diagnóstico. Lo mismo podemos hacer con tomografía, este es un caso de nosotros en donde incluso en las 3 fases logramos la imagen característica. Y entonces tenemos ya diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿Qué tratamiento podemos ofrecer? Es bien importante que tomemos en cuenta 3 factores. Características del tumor: 1, varios, difuso, encapsulado, afecta ambos lóbulos, no afecta lóbulos, tiene invasión macrovascular, tiene enfermedad extrahepática. La reserva hepática, y seguimos utilizando el estadio de Child A, Child B, Child C, y el estado funcional del individuo, la reserva del individuo, ¿qué nos va a aguantar esta persona? Y esto nos permite diferenciar entre si podemos ofrecer un tratamiento curativo o un tratamiento con abordaje no curativo, como vamos a ver a continuación. La clasificación más utilizada en el mundo ha sido el estadiaje de la Clínica de Barcelona y la verdad es que me parece muy didáctica porque nos permite clasificar, como comenté, en base a las 3 variables: reserva hepática, características de tumor y estado funcional, en los posibles diagnósticos y determinar el pronóstico. Vamos a hablar primero de los tratamientos con abordaje curativo, que sería una reserva hepática respetada, un estado funcional conservado y un tumor o varios tumores pero localizados. Con esto podemos esperar una supervivencia de entre el 50 al 70% a 5 años. Y las 3 estrategias de tratamiento con intención curativa incluyen resección hepática, trasplante hepático y ablación local. Primero, la resección quirúrgica la toco en primer lugar porque es cuando el paciente tiene que tener una reserva excelente, funcional, de función hepática. De hecho, la presencia de hipertensión portal es una contraindicación relativa, una bilirrubina total normal y obviamente el tumor debe ser potencialmente resecable con un mínimo de tejido circundante para no afectar la reserva hepática del hígado remanente. Desgraciadamente son los menos, porque estos pacientes habitualmente todavía no sabemos que tienen cirrosis, de hecho no tienen síntomas, entonces no los estaríamos vigilando a menos que hubiéramos hecho un diagnóstico previo por alguna otra razón. El hepatocarcinoma en ausencia de cirrosis sí debe ser considerada la resección como primera línea de tratamiento, porque ahí, independientemente del tamaño del tumor, tenemos una buena reserva hepática y si no la tenemos hay una buena posibilidad de regeneración hepática. Desgraciadamente de estos tenemos pocos. Trasplante hepático es otra estrategia curativa.
Aplican los criterios de Milán, que es hasta una lesión menor a 5 centímetros o hasta 3 lesiones menores de 3 centímetros cada una, obviamente sin invasión vascular, sin enfermedad extrahepática, y el estado funcional debe estar conservado. Tenemos que esperar una expectativa de vida normal que no se vea cortada por alguna otra enfermedad sistémica. La reserva hepática, como comentamos, puede ser variable. Si el tumor está avanzado, nos da puntaje para adelantar en la lista. Si la enfermedad hepática está avanzada por Child-Seah, también nos puede dar motivo para avanzar en la lista. Y la gran ventaja es que nos cura 2 enfermedades: la cirrosis, que es el principal factor de riesgo, y el cáncer. Desgraciadamente, la disponibilidad es la que limita mucho el uso a nivel nacional. Finalmente, el otro abordaje curativo, que en nuestro centro es lo que más utilizamos por cómo nos llegan los pacientes y lo que podemos ofrecer, es la ablación local. La ablación local es una técnica en donde introducimos una aguja, se abre una canastilla, genera calor y quema el tumor del centro a la periferia. Podemos lograr un buen control de la enfermedad y de hecho podemos lograr curación en tumores hasta 2 centímetros o hasta 3 centímetros. Nada más que sí tenemos que reunir esos criterios, debe haber un estado funcional conservado y la reserva hepática puede ser un poquito más laxa, tiene estadio A de Child o un B temprano y nos puede aguantar esa ablación. La radiofrecuencia es la primera estrategia, la estrategia de primera línea, que es la que les comento, necrosis por calor, pero se están evaluando muchas otras estrategias en desarrollo como la crioablación, que es lo mismo pero con congelamiento, o la electroporación. Y esta también es una excelente estrategia, aunque tanto en resección como en ablación no dejamos de tener un hígado cirrótico. El hecho de que curemos un tumor no excluye que podamos desarrollar otro o el resto de las complicaciones de cirrosis. En segundo lugar, las estrategias no curativas. De acuerdo a la Clínica de Barcelona, son solamente 2 las estrategias que son recomendadas, que han demostrado una modificación en la supervivencia, y aquí es donde sí entramos un poquito en conflicto con las otras guías, como sería la Asia-Pacífico, que son un poquito más flexibles en el manejo. Les voy a mencionar las 2 estrategias en pacientes que quedan fuera de tratamiento con intención curativa. La primera es la quimioembolización y la segunda es terapia sistémica. Quimioembolización básicamente consiste en introducir un catéter a través de radiología intervencionista que va dirigida a la arteria que nutre el tumor. Se emboliza, se hace daño isquémico y se aplica de manera local quimioterapia, doxorubicina. Esto disminuye la posibilidad de efectos adversos porque no es una quimioterapia sistémica y se logra un daño mixto, tóxico e isquémico. La respuesta es muy variable porque hay pacientes que tienen respuesta completa y que permiten una supervivencia de 3 años para volver a repetir la quimioembolización, y hay pacientes que no tienen ningún tipo de respuesta. Aquí es donde entra que no conocemos la biología del tumor. Muy probablemente los pacientes que nos responden, que tienen respuesta completa por cerca de 3 años, tienen un tumor benigno de crecimiento lento que nos permite tener una respuesta completa por tanto tiempo. Y por el contrario, los que no tienen respuesta, muy probablemente la biología tumoral es un poquito más maligna y por eso no logramos nada. Por lo tanto, la supervivencia es muy variable. Como segunda línea está entrando cada vez más fuerte lo que se llama radiación interna selectiva, que es lanzar radioterapia con itrio, partículas de itrio cargadas con radioterapia para control local del tumor. Y el grupo al que se recomienda es justamente este. Y el tratamiento sistémico se limita a individuos que tienen una buena reserva hepática, una buena capacidad funcional, pero que quedan fuera de tratamiento curativo, fuera de tratamiento locorregional con quimioembolización. ¿Por qué? Porque tienen invasión vascular o tienen enfermedad extrahepática. A ellos no va a tener ningún caso que les apliquemos un tratamiento locorregional si tienen metástasis en pulmón. Entonces el abordaje es sistémico.
A estos pacientes habitualmente les podemos prolongar la vida de manera muy discreta, entre 7 y 11 meses, con el uso de estas terapias, que no son quimioterapias sistémicas realmente. Por 10 años el único medicamento aprobado para uso en este grupo de pacientes fue el sorafenib, que es un inhibidor de multicinasas, entre ellas es antiangiogénico, y eso es lo que permitió controlar la enfermedad en este grupo, además de que es antiproliferativo. En el 2017 hubo dos aprobaciones por parte de la FDA, que es el regorafenib, que es un medicamento muy similar al sorafenib, también es un inhibidor multicinasas, y por primera vez inmunoterapia para hepatocarcinoma, nivolumab. Están aceptados los dos como segunda línea, no como primera línea en hepatocarcinoma. Para 2018 ya fue sometido a la FDA la aprobación del levatinib, que se encuentra pendiente, fue sometido ahora en febrero del 2018. Lo que ha mostrado la terapia sistémica, la verdad es que no es la solución a los problemas, realmente es muy costoso y contamos la supervivencia prolongada en pocos meses. Entonces lo ideal es tener identificado al paciente, hacer una vigilancia, diagnosticar de manera temprana e intentar dar un tratamiento curativo. Finalmente, y es bien importante mencionarlo, también tenemos que saber identificar el individuo que ya no se va a beneficiar de ninguna estrategia de tratamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor nomás le vamos a afectar o le vamos a cortar su calidad de vida sin ofrecerle nada extra. Y estoy hablando de los pacientes que tienen una enfermedad hepática avanzada, estadio C de Child, que no nos van a tolerar una resección, que no les podemos ofrecer un trasplante, que no nos van a tolerar radiofrecuencia y quimioembolización, y que por el contrario, si intentamos hacerles quimioembolización, lo que vamos a hacer es ocasionar una descompensación hepática y que se mueran antes. Y eso pues también es algo muy sabio de parte de los médicos y hay que saber identificarlo, y se identifica porque tenemos una esperanza de vida o calculamos una expectativa de vida menor a 6 meses. Con esto cierro la plática. Muchísimas gracias.